ese nombre resuene dentro de nuestra alma, de todo nuestro ser, en nuestras casas, Jesús, tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Jesús. Bendiciones. Te saluda una vez más el apóstol Jorge Ventura, pastor de la Iglesia Apostólica de Restauración, aquí desde San Miguel, Lima, Perú. Está mejorando ya el clima aquí en San Miguel y también en Lima. Ya no está muy frío, de lo cual damos gracias a Dios, pero sin embargo vamos a seguir poniéndole más fuego. Ya vimos en nuestra primera parte de estos temas proféticos para estos días. Hay fuego cuando hay un altar. Hoy, como segundo tema de esta movilización, volvamos a él. Hoy vamos a tratar la segunda Pascua en medio de plagas, como la primera Pascua. Te repito, la segunda Pascua en medio de plagas, como la primera Pascua. Quisiera compartir contigo un texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 5, 2 versículos, vamos a leer el 7 y el 8. Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Por este motivo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de maldad y amargura, sino con levadura de pureza y santidad. Bien, es indudable lo que nos convoca a esta movilización es poder entender a la luz de las Escrituras las circunstancias que hoy vienen sucediendo globalmente. Hay hoy 7 áreas de nuestra sociedad a la luz de Apocalipsis 5:12. Cada nación, así como que cada familia, porque el fundamento de una sociedad es la familia, a la luz de Apocalipsis 5:12, tienen 7 lugares de autoridad, tanto en una nación como en una familia. Estos lugares de autoridad son el gobierno, es la economía, son las diversiones, la educación, la familia, la iglesia y las comunicaciones. Actualmente, no solamente el Perú, sino todas las naciones están en una crisis global en estas 7 áreas de la sociedad. Y quisiera decirte que esta revelación no es de mi parte en cuanto a las 7 áreas. Recuerdo que por el año 2007-2008 vino a Lima en un gran evento apostólico el profeta John Eplon. Él es peruano norteamericano. Hoy tiene su ministerio en Estados Unidos y él vino a traer esta revelación de las 7 lugares de autoridad, tanto de una nación como de una familia. Por eso te lo menciono.
pero sí me da la base para poder decirte que estos 7 lugares, estas puertas o lugares de autoridad en toda nación como en una familia, están en crisis. Hay crisis, unas más que otras, pero en el camino, estas crisis que se vienen sucediendo, que para nosotros tiene una denominación, le damos un nombre actual, moderno, pero la Biblia le llama plagas. Por eso que el nombre que le estamos dando a esta segunda parte es pero que usted tome nota, la segunda Pascua en medio de plagas, como la primera Pascua. ¿Y por qué estoy tomando estos textos bíblicos? Porque hoy esta epidemia del COVID-19, hay diversidad de ideas del por qué están sucediendo. Algunos piensan que son de origen extraterrestre, son espíritus de comunicación telepática, otros que lo está originando el nuevo orden mundial, y a veces hay iglesias que reprenden espíritus, ¿no?, que están afectando la salud y las crisis en estas áreas de la sociedad. En las escrituras, un ministro puede hay varias escrituras que pueden servir como fundamento para explicar el porqué de estas plagas de hoy, el porqué de este COVID-19. Sin embargo, después de haber tenido una gran prueba de fe el 2019, el Señor me levantó y comencé este año 2020 en unos niveles de su presencia y de su gloria que no había tenido en mis más de 20 y tantos años de creyente y como hijo de Dios, como ministro de Jesucristo desde el año 2009. Entonces, dado por mi fuerte confianza que experimenté este 2019, por eso que hoy tengo la autoridad de traerte esta revelación a la luz de las Escrituras. Por eso, la segunda Pascua en medio de plagas como en la primera, te brindo esta revelación del porqué de este COVID-19 y por qué las diferentes áreas de la sociedad están hoy en crisis, unas más que otras, pero cada una irá aumentando sus crisis. ¿Por qué? Ahí vamos. Antes, quisiera que tengas muy presente el texto que hemos leído, 1 Corintios 5, 7 y 8. Acá hay un llamado a que debemos dejar la vieja levadura, ¿no es cierto? Que significa ese modo de vivir, ese modo de pensar egipcio, que es el sistema de este mundo de hoy, el sistema egipcio. Y debemos ser pan sin levadura, es decir, sin esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos en Cristo, que es nuestra Pascua. Él es el que nos libertó por su sacrificio que Él ocurrió. Y debemos celebrar siempre esa fiesta, ¿no? Dice, no con
una vieja levadura, no con la vieja naturaleza o el viejo hombre, como escrito está en los evangelios, no con una levadura de maldad y de amargura, sino que nuestra naturaleza en Cristo Jesús, por su sacrificio, debe ser con pureza y con santidad. Vamos entonces a que usted entienda por qué hoy el COVID-19. Como le dije, ministros pueden tomar una diversidad de escritura para dar a entender, pero a mí no quiero decir algo preferencial, pero cómo es que el Señor Jesucristo me permite entender el porqué del COVID de hoy y las crisis en las áreas sociales. Vamos a Éxodo, al capítulo 12 específicamente. Aquí estamos en un contexto en que Yahweh, el Dios Todopoderoso, le da una indicación a Moisés. Porque, escucha bien, en el versículo 12, nuestro Dios es muy determinante. Dice, así ejecutaré juicio contra los ídolos de los egipcios. Yo, Yahweh, él mismo, iba a ejecutar juicio, no solamente a los ídolos, sino también a los egipcios. ¿Por qué? No era solamente por haber tenido en esclavitud al pueblo de Israel, a los judíos, por aproximadamente 430 y tantos o 50 años, sino que el juicio que venía contra los ídolos de Egipto y a los mismos egipcios eran por sus pecados. ¿Y cuáles eran sus pecados de ellos? Los pecados de ellos eran la fornicación, suena como a hoy, el adulterio, la brujería, la hechicería, la pornografía, pero si no había internet, tenían figuras, estatuas, ídolos. También la convivencia, suena como hoy, ¿no? Y codicia, ¿no? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí empieza todo, los problemas de la humanidad. Entonces, Moisés reunió a los jefes de grupo de cada familia y les dijo, mire, tengo esta indicación de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Cada familia debe sacrificar un cordero y su sangre debe pintarla en el marco de la puerta. Dice dinteles, postes, pero es en el marco de la puerta, ¿no? A fin, dice, que cuando Yahweh, quien iba juntamente con su ángel destructor, cuando él pasara, ¿no?, por Egipto, al ver él en los marcos de la puerta pintada la sangre del cordero por el sacrificio que las familias deberían hacer, entonces dice determinantemente aquí en el mismo versículo 13 de Éxodo 12, pasaré de largo sobre ustedes y ninguna plaga habrá entre ustedes para destruirlos, cuando siembre la muerte en tierra de Egipto. Es él que estaba trayendo juicio sobre los ídolos de Egipto y sobre los egipcios por sus pecados. Y iba juntamente en el versículo 23, dice, y que él no iba a permitir que cuando pasara él, ¿no?, que el ángel destructor, su ángel de juicio,
penetrara en las casas de los judíos, porque había la sangre del cordero, una señal en los hogares, en las casas. Entonces, no solamente ocurrió eso, porque ya iban a salir libres, y a esa acción del sacrificio del cordero, ¿no?, nuestro Dios Todopoderoso, en el versículo 11, Dios le llama, es la Pascua de Yahweh. Era una festividad. Pero también les dijo en el versículo 15 que no deberían comer pan sin levadura. Comerán pan sin levadura, ¿no?, durante 7 días, como el versículo que hemos leído en Primera de Corintios, capítulo 7, ¿no? Ese comer pan sin levadura es un simbolismo de que no deberían salir de la libertad egipcia, ¿no?, sin antes dejar esa vieja, todas esas costumbres, todas esas actitudes que tenían por haber estado esclavizados en tierras egipcias. Esa manera de vivir, esa vieja levadura, ese viejo hombre debería quedarse allí, y ellos en libertad deberían tener una levadura de pureza y de santidad, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 7, habla que Jesucristo es nuestra Pascua. Pero también debemos tener pan sin levadura, o sea, sin la vieja naturaleza. ¿Cómo dejar el sistema de este mundo de hoy, que son los pecados egipcios? Pues creer en el Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y en Él todo empieza a ser nuevo. ¿Por qué el tema con el cual inicio? No, ya me estoy pasando un poquito, aleluya, pero aquí termino. Decimos que la segunda Pascua, en medio de plagas como la primera Pascua, me permite determinar que en el nombre de Jesucristo te digo, las crisis en las 7 áreas de la sociedad, tanto de esta nación como en el mundo, es un juicio de Dios al sistema de este mundo, al sistema egipcio de este mundo, a esa vieja naturaleza que no solamente, cuando digo las 7, también alcanzó a la iglesia de Cristo. Por eso, no te pierdas la segunda parte. Hoy has entendido el por qué. Porque nosotros, mira, la primera Pascua fue hace más de 5.400 años antes de Cristo. Esta primera Pascua con plagas. ¿Cuándo fue la segunda Pascua con plagas? Este año 2020. A principios de abril de este 2020, el mundo festejó la Pascua. ¿Y en qué circunstancias? En aislamiento obligatorio por la plaga del COVID-19. Por eso me permite a mí entender que esta segunda Pascua y las circunstancias de aislamiento que hoy estamos es porque es un juicio de Dios a las naciones y a las 7 áreas de la sociedad, y cuando digo a las 7 áreas se incluye la iglesia. Dios está pasando, Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso,
tiene ira contra el mundo, contra su creación, porque ha tocado el fondo de lo moral, el fondo de la corrupción. Entonces, ante estas circunstancias, está pasando, escuchen bien, por todas las naciones de la tierra, con su ángel destructor trayendo mortandad. Pero cuando Él vea en la vida de las personas la sangre del Cordero y pan sin levadura, es decir, cuando vean en la vida de una persona, en la vida de una familia, el que aceptaron el sacrificio de Cristo como su Pascua y que realmente ha ido muriendo esa vieja naturaleza para ir sembrando cada día pureza y santidad. Dice el Dios Todopoderoso: yo pasaré de largo sobre ustedes y ninguna plaga habrá entre ustedes para destruirlos, porque hoy estoy sembrando la muerte en todas las naciones por sus pecados egipcios. En la otra parte voy a hablar de este mismo tema, de la segunda Pascua, en medio de plagas como la primera, porque la iglesia de hoy está también en juicio. Muchas bendiciones para todos ustedes.